Vamos a la palabra de Dios, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 21. Capítulo 1, versículo 27, perdón. Y continuamos con esta serie, lo que ha sido de la familia, y el título de esta predicación se llama La restauración de una mujer. Así de que, varones, pongan atención. Amén. Muy bien. Dice la palabra del Señor como está escrita, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hablemos con el Señor. Señor, gracias, Señor, por permitirnos estar una vez más, Señor, ante tu presencia, Señor, buscando el consejo de parte tuya, Señor, buscando, Señor, toda dávila y don perfecto que desciende de ti, Señor, para perfeccionar y corregir nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra, Señor. Hemos cantado, Señor, te hemos alabado, te hemos glorificado, Señor, y hemos cantado con nuestros labios, Señor, de que tú eres el camino, Señor, de que tú nos muestras el camino, Señor, para hacia ti, Señor, y es a través de Jesucristo y en la inspiración del Espíritu Santo que nos redarguye y nos corrige para que tomemos en cuenta, Señor, tu palabra, Señor. Gracias por todo, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Habla en nuestras vidas, a nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, tomen asiento. Veamos aquí. Dios, al terminar la creación, su creación lo hizo con lo mejor. Y al terminar su creación lo hizo con lo mejor de lo mejor. Bueno, la Biblia nos dice que como en los primeros días empezó la creación, separando las aguas, dice que la tierra produjera semillas, árboles, y más adelante las aves, los peces, los animales, y al terminar como una estocada dándole a la creación en su obra máxima, lo culminó con el hombre. Pero en la creación dice, nos narra la Biblia, dice que esos fueron los orígenes de la creación. Dios creó los cielos y la tierra, bueno, y al culminar su creación en el sexto día, como nos dice la Biblia, dice que creó al hombre a su imagen y semejanza. En el versículo 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Veamos aquí de que lo mejor lo dejó para el último. ¿Se acuerdan en las bodas de Caná? Como menciona de que narra la historia en el Evangelio de Juan capítulo 2, cuando dice que Jesús fue invitado a las bodas de Caná y que las bodas duraban hasta 7 días y que no sabemos en qué día, pero el vino se estaba terminando, y viene la madre de Jesús y le dice: el vino se está terminando. Bueno, ahí vemos el primer milagro que hace Jesús, transformando el agua en vino, y vemos que cómo le llevan el vino al mesala de la fiesta. Cuando él prueba el vino, dice: tú has dejado lo mejor para el último. Todos a la verdad, todos dan del mejor vino y después el inferior, pero tú has dejado el mejor vino para el último. Y vemos cómo Dios en su creación dejó lo mejor para el último. ¿Qué es esto? La mujer. Dios creó a la mujer después del varón. Ahora, alguien diría: no, es que, bueno, mejor no digo nada, porque vemos cómo Dios termina
es como hace unos días di la enseñanza de lo que dijo el Señor Jesucristo, de las últimas palabras que menciona en la cruz del Calvario. Él dijo, consumado es. Y cuando dice esa palabra, consumado es, se tomó de la palabra en griego tetelestai. Y él dijo tetelestai. Esto significa, esto también se toma en el Antiguo Testamento, en esta porción de lo que es cuando Dios termina su creación. Y es una figura, esa palabra se toma cuando se expresa, cuando un pintor, un escultor empieza a hacer una obra maestra, digamos un pintor y que al último le está dando su estocada y da un paso hacia atrás, observa su obra y dice, está perfecta, ya no necesita ninguna pincelada, ninguna corrección, porque a su ver lo hizo perfecto. Y él dice, tetelestai. Es lo mismo que hace Dios. Y dice la Escritura, dice, y vio Dios en el versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Terminó con la mujer y dijo, tetelestai, consumado es. Consumado es la traducción de la palabra, es algo que ha sido terminado correctamente, perfectamente y para siempre. Bueno, todo hubiera terminado muy bien ahí hasta, nos enseña también hablando de Satanás, que Dios había creado al hombre y que en ese momento vemos cómo, así era. Vemos cómo en ese momento ya no se pudo, hasta me interrumpí. Vemos cómo, sí se me fue la onda. Muy bien. Vemos cómo Dios nos habla de Satanás y dice que todo lo había hecho perfecto, en este caso a ese ángel, pero dice, eras perfecto desde tu creación hasta que se halló maldad en ti. Y en este caso, Dios había terminado su obra en la creación perfecta hasta que vino el pecado. Y vemos cómo el pecado hizo imperfecta la obra de Dios ya no era algo limpio y puro como los había creado, porque nos dice la Escritura de que ellos andaban desnudos y no se avergonzaban. Pero vino el pecado y vino la vergüenza. Vino en este caso también la separación. Dios dijo que era bueno que el hombre, Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Le haré una ayuda idónea, en este caso a la hembra. La mujer es el complemento del varón. Si leemos con atención en el versículo 27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Si se fijan, aquí lo menciona en singular, hablando de una sola persona. Pero vemos que en el mismo versículo dice, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo fructificar y multiplicar. Ahora, aquí vemos cómo Dios bendijo a los dos, no solamente al hombre, sino a los dos. Vemos que aquí la mujer es el complemento del varón. En 1 Corintios 11, capítulo 11, versículo 11 y 12 dice así, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, recordemos de que Dios hizo caer en un sueño profundo al hombre y le quitó una costilla y parte de su carne y de ahí creó a la mujer. Ahora también dice, y así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Note cómo dice multiplicaos en la escritura que acabamos de leer en el versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicaos. Ahora esa palabra, note cómo dice multiplicaos. ¿Cuál es el único medio de que nos podemos multiplicar? Según, en este caso la escritura nos dice que todo se reproduzca según su género, ¿correcto? Y la única manera que nos podemos reproducir es a través de la unión entre un hombre y una mujer.
todo lo que esté fuera de ahí es una aberración delante de Dios. Ahora, eso no lo dice la Biblia. No se enoje conmigo si usted piensa en esa ideología, en esa ideología de género donde el hombre se puede ya convertir en mujer, la mujer en hombre. No, eso surgió desde las profundidades del infierno, porque eso va en contra de la creación de Dios y eso ofende a Dios. Ahora, la instrucción del matrimonio fue inspirada en el corazón de Dios entre un hombre y una mujer, y Dios avaló esta unión matrimonial y los bendijo. En este caso, cuando dice los bendijo Dios, en este caso vemos cómo más adelante, cuando Dios le presenta a Eva, le dice: por tanto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y en este caso es cuando Dios los bendice en una unión matrimonial. Vemos cómo el matrimonio surge en el corazón de Dios, en el pensamiento de Dios, y está en el deseo de Dios la unión del matrimonio. Es por eso de que la unión del matrimonio no depende de una institución religiosa, por ejemplo, de cualquier denominación. No. Esto nace y surge en el corazón de Dios. Ahora, esto nos enseña de que es a través de la unión entre la pareja, tiene que ser bendita en este caso, por Dios. ¿Cómo es que se hace eso? Bueno, cuando la pareja, en este caso los novios, se comprometen de ir ante Dios para casarse. Ahora, en este caso, se presentan delante de un ministro, delante de un pastor, de un sacerdote, como usted lo quiera llamar, y en ese momento él es el conducto, el mediador para que venga la bendición de parte de Dios. ¿Me explico? Porque fuera de ahí, el hecho que ya haya pasado tiempo y usted esté en una unión libre, eso no cambia. Sigue siendo fornicación cuando tiene intimidad con su esposa o su esposo. Por eso es de que es a través del matrimonio, lo que está constituido por Dios, a través de la bendición de parte de Dios. Y Dios avala la unión. En este caso se consuma la unión en la alcoba, cuando se unen las dos personas. Y en este caso, Dios avalando ya no lo ve algo impuro, sino algo puro delante de Dios. ¿Me expliqué? Okay. La mujer, Dios avalando la unión del matrimonio y los bendijo. Esto nos lleva a entender el papel de la mujer en el matrimonio. Es imprescindible, porque fuera de este orden establecido por Dios entre la unión de un hombre y una mujer, cae en un desorden, en desobediencia, en pecado. Desobediencia igual a pecado, pecado igual a muerte. Lamentablemente, por causa del pecado, hubo una separación y consecuencias. Dios maldijo a la tierra por causa del hombre, y que ahora tendrá que sufrir dolores para trabajar. En este caso, como le dice al hombre, cuando las consecuencias después del pecado, después de que viene Dios y los confronta: ¿qué hiciste, Adán? ¿Qué hiciste, Eva? Entonces vemos cómo en el capítulo 3:17 dice: y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y a la mujer le dijo que sufriría dolores en sus preñeces. Nos lo dice en el versículo anterior. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Bueno, y esto es consecuencia del pecado, y por consecuencia también sería víctima de ella misma, al menospreciarse ella misma, degradándose
al perder su dignidad, por no entender su valor ante Dios como creación a la imagen de Dios, sin caer en una jactancia. Déjenme les explico esto. Es cierto de que después del pecado viene, como lo dijo Dios, y Él se enseñoreará de ti. Vemos cómo Dios creó al hombre y a la mujer distintos. A nosotros nos dio unos pulmones más grandes, músculos, altura, bueno, en algunos varía. Sin embargo, nos hizo más fuertes. ¿Por qué? Porque el hombre es el que es el responsable de ir a trabajar, de ir a ejercer la fuerza, y la mujer no. Eso no quiere decir que sea débil. La mujer, inclusive en los partos, está comprobado de que soporta 10 veces más el dolor que un varón. Imagínense. Entonces, pero vemos cómo Dios creó a la mujer fuerte pero frágil, fuerte pero delicada. Y es por eso de que el trabajo de la mujer, como lo dice Pablo a Timoteo, dice, y la mujer se salvará creando hijos. Ahora, no es de salvación eterna, sino que habla de una conducta al obedecer el mandamiento de parte de Dios. A la mujer no le dijo, vas a ir a trabajar. Ahora, voy a decir ciertos comentarios que es muy complejo decirlo porque no podemos cuadrarlo todo, porque estamos viviendo en una era, en una época donde hay veces que la mujer tiene que trabajar, no porque quiera, sino porque tiene que trabajar. Ahora, recuerde esto de que tenemos que filtrarlo todo por la palabra de Dios. ¿Cuál es la motivación para ir a trabajar? Si la motivación es para un carro nuevo, una casa nueva, el problema no es el dinero, hermanos. El primero no es de que querer ganar más. El problema es de que no hemos aprendido a gastar menos. Y es por eso de que llegamos al sueño americano y queremos hacer esto, queremos hacer aquello, y nos olvidamos de lo que está establecido en la palabra de Dios. A Dios no le dijo a la mujer, te voy a dar más fuerzas para que vayas a trabajar. No, el trabajo de la mujer es el cuidado de los hijos y atender al marido. Ahora, esto no es machismo, porque Dios lo estableció en un orden como debe de ser. Lamentablemente, por muchas situaciones hay veces que la mujer tiene que trabajar, y lo entiendo tal vez porque el hombre aún así con 2 trabajos no completa. Bueno, es muy complejo esto. Tampoco no quiero decir de que yo prohíba de que la mujer trabaje, no, tampoco estoy diciendo eso. La mujer está capacitada para trabajar e inclusive para hacer trabajos, desempeñar la inteligencia que Dios le ha dado. Sin embargo, todo tiene que ir filtrado por la palabra de Dios. ¿Cuál es la motivación correcta por la cual voy a trabajar? Muchos o muchas mamás están dejando al cuidado de sus mamás, sus hijos al cuidado de sus mamás, o alguien más, o un desconocido o una desconocida, todo por alcanzar el sueño americano. Pero se están perdiendo de tantas bendiciones, de ver crecer a sus hijos. ¿Para qué los tenían, pues, en este caso? Si es para el welfare o para otra cosa, no es una motivación correcta. Los niños es el fruto del amor en este caso, entre la pareja. Pero lamentablemente, por el pecado, fíjense cómo comienza desde el pecado, viene la degeneración, inclusive la forma de pensar cuando viene el egoísmo. Es que necesito trabajar. ¿Por qué necesitas trabajar? ¿Te le falta algo a tus hijos? Bueno, tal vez. Pero ¿cuál es la motivación por la cual vas a trabajar, mujer? Y tú, esposo, ¿por qué no estás haciendo lo suficiente o gastando menos en este caso para que te alcance para suplir las necesidades que necesita tu familia? ¿Me explico? Okay. Por eso digo, me voy a ir deteniendo poco a poco para ir entendiendo un poquito esto, porque de nada serviría venir aquí y decir, no, sí, yo trabajo, o justificándonos, o inclusive algunas dirán, ya ves, dice que no trabaje. Tampoco no es el punto. Desde tiempos antiguos, el hombre ha subyugado a la mujer por causa del pecado original. Vemos como Dios dio las consecuencias, y no porque Dios lo haya mandado, sino que estaba dando las consecuencias de la desobediencia. Y en este caso, quiero que vea ese cuadro. Está
fueron expulsados del paraíso. ¿Cómo cree que irían saliendo de ahí del paraíso de la mano? ¿Cómo saldrían? Enojados, ¿no cree? ¿Cómo sale cuando le echan la culpa a usted de algo y usted no lo hizo? ¿Cómo estaría con su esposa? Enojado, ¿no? Y ella enojada también. En este caso, pues salieron separados, aunque temerosos delante de Dios, pero no salieron muy contentos. Eso se puede entender por sentido común. Sin embargo, vemos cómo son secuelas de lo que es el pecado. Y en este caso, imagínense, tú tuviste la culpa, Eva. Tú me diste de ese árbol. Sí, pero tú sabías. Ahí la discusión de un matrimonio común, culpándose uno al otro, cayendo en la justificación. Pero vemos de que con el hombre, por su fuerza natural, pues ni modo que la mujer en este caso que lo golpeara. No, pues el hombre se iba a defender. O al contrario, en este caso el hombre es el que se iba a enseñorear y estaba dando las consecuencias Dios. Y el hombre se enseñoreará de ti. Ahora, ¿se imagina después de Adán y Eva las consecuencias? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué no estamos en el paraíso? Preguntaría Caín y Abel de niños. Es que tu mamá tuvo la culpa. Y ahí empieza el enseñoramiento. Entonces vemos cómo desde el principio, por causa del pecado original, la mujer fue subyugada todo el tiempo. Y no solamente eso, sino vemos todo eso, lo vemos en el Antiguo Testamento, como hasta en los tiempos de Jesús la mujer era subyugada. Y hoy por hoy en muchos países la mujer sigue siendo un cero a la izquierda. Pero hoy vamos a aprender un poquito más de esto. Algo conocido como, en este caso, cuando el hombre se enseñoreaba de la mujer, es algo así conocido entre nosotros como el machismo. Condición que está en todos los hombres, sin importar la nacionalidad. Algunos nos toman a los mexicanos o los hispanos como muy machistas. Ese Juan Charrasqueado, ese Pancho Villa, por estereotipos que hemos acarreado, en este caso por ideologías, porque las sociedades se gestan en los pensamientos de las personas, en lo popular. Bueno, vemos como a los mexicanos nos toman así como muy machos. De hecho, híjole, se oye feo, pero en realidad vemos cómo esto es consecuencia del pecado, pero que no depende de que si es mexicano o es americano o es chino. No, eso está en la esencia del ser humano, en este caso del hombre, enseñorearnos de la mujer. Usted puede decir, no, yo no, es que eso está en nuestra naturaleza, va intrínseco dentro de nosotros. Sin embargo, en algunas culturas se manifiestan más que otras. Por ejemplo, usted puede escuchar de Afganistán, de Irak, de Irán, esos países de allá del Medio Oriente, donde la mujer ni siquiera puede andar destapada. Si es una virgen, tiene que andar con cierto color y toda tapada. Si es ya esposa, tiene que andar tapada. No sé la verdad, pero vemos cómo ellas no pueden ni siquiera, algunas de ellas, estudiar como la primaria, ni siquiera eso, en algunas culturas. Vemos cómo el hombre ha sido así bien imponente contra la mujer. Después de Adán y de Eva, el pecado siguió su curso natural en las vidas de las personas a través de la historia, y la mujer era considerada como un cero a la izquierda, como un instrumento sexual para tener hijos, para tener quien atendiera a los hombres y a sus hijos. Pero también vemos en la historia que nos enseña la Biblia cómo ha habido mujeres que han sobresalido y dejado un legado de fe y esperanza para nosotros como cristianos. En este caso ya vamos a hablar de la Biblia. Y podemos tomar muchos ejemplos y yo doy gracias a Dios por el grupo de mujeres de esta iglesia cuando se reúnen a estudiar la Biblia, porque toman temas y toman ejemplos de mujeres de la Biblia.
Recuerdo cuando empezó mi esposa, empezó con Adán, otras con Débora, otras empezaron. Gracias a Dios, como pastor me siento bendecido al tener muy buenas predicadoras. Y eso como pastor y como iglesia yo me siento orgulloso de tener no solamente predicadoras, sino hermanas que vienen con la intención no para a ver cómo voy a quitarle el dominio a mi esposo, sino para aprender más de Dios, aprender más de Cristo, para aprender a sujetarme a mi marido por las razones correctas. ¿Me explico? Así de que, y mire, esas enseñanzas igual las subimos a la página y usted puede escucharlas. Inclusive yo animo a los varones para que las escuchen, les conviene. Amén. Vemos también, por ejemplo, vemos un ejemplo como el ejemplo de Sara, esposa de Abraham, que siendo estéril recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Esto fíjense, quedó en el libro de Hebreos, donde nos habla de los héroes de la fe, y en esto está esta mujer llamada Sara, que ahí la menciona, es que tuvo fe, aunque siendo estéril, creyó en la promesa que Dios le dio a Abraham, su esposo, y que le dijo que iba a ser padre de multitudes, que le dijo que de su descendencia, a través de su descendencia, iba a bendecir a todas las naciones. Y él se quedaría, ay, pero ¿cómo será esto? ¿Cómo? Si yo soy estéril, ya soy anciana. Bueno, vemos cómo se fortaleció en la fe de Abraham, pero también se fortaleció, y vemos cómo esta mujer dice que concibió y dio a luz aún fuera de su tiempo, del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. En este caso fue Dios el que se lo prometió. Cuando ella escuchó, cuando vino Dios a visitar a Abraham y escuchó a Dios, tu esposa va a concebir, y ella se rió, dice la Escritura, y le dijo, ¿por qué te has reído? ¿Que hay algo imposible para Dios? No me he reído. Sí te reíste. Y ahora, porque te has reído, tu hijo se llamará Isaac, que quiere decir risa. Así de que aquí vemos la misericordia de Dios, donde Dios inclina la balanza. Perdón, me iba a mencionar a alguien más, de Rebeca, que Rebeca también creyó en el Dios de Abraham cuando ya su hijo Isaac ya tenía edad para casarse, y de hecho se le estaba pasando la edad. Pero vemos cómo Abraham envía a su criado para que le busque esposa a su hijo. Y vemos cómo cuando llega el criado con Rebeca, le habla de los milagros y prodigios que Dios había hecho con Abraham. Y vemos cómo ella creyó en el Dios de Abraham y fue obediente y dijo, yo me caso con Isaac. Vemos más adelante que Raquel, esposa de Jacob, también creyó cuando, ¿se acuerdan? No quiero narrar todo porque me entretendría mucho, pero vemos cómo después de Isaac, los hijos de Isaac, nació Jacob y nació Esaú, y cómo de los dos venía el linaje para seguir la bendición de parte de Dios. Y vemos cómo Jacob va y encuentra a su futura esposa con su tío Labán. Bueno, llega ahí y vemos cómo Raquel también se enamora de Jacob y se casa con Jacob, pero vemos que en ese trueque el tío de Labán lo lavó, engañándolo cuando le dio a Lea. Dice la Biblia que Lea tenía problemas de la vista. Algunos dicen que era visca o que no veía bien. Bueno, pero dice la Biblia que Raquel era menospreciada. Y aquí mismo, este libro, en el capítulo 28, si me acompaña rápidamente, vamos a ver un poquito y para que el Señor nos enseñe sobre esto. Dice en el capítulo 28, versículo 31, cuando ya recuerden de que Jacob le trabajó 7 años a su tío para casarse con Rebeca, pero el tío le dio a Lea, a la mayor,
pero le dijo, quédate a trabajar otros 7 años conmigo y te voy a dar a Raquel también. Bueno, y dice la escritura en el versículo 31, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió a Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Ahora 29 y 31, sí. Capítulo 29, versículo 31 y 32. Ahora, aquí podemos extraer algo de lo que nos enseña la Biblia. Dice, aquí vemos la misericordia de Dios, donde Dios inclina la balanza de la justicia con todos los menospreciados. Ahora, recuerda el tema, restituyendo a una mujer. Ya hemos estado explicando cómo la mujer ha sido subyugada por el hombre. Eso está en todos nosotros, hermanos. No está solamente que los mexicanos, guatemaltecos, no, en todos los hombres, porque es nuestra naturaleza, porque acarreamos el pecado original. Y vemos aquí un ejemplo de que cómo Dios, cuando la mujer ha sido menospreciada, menos valorada, Dios inclina la balanza para poner un equilibrio. ¿Qué significa esto? Bueno, muchas veces no es el menosprecio de la gente o del esposo, de los hijos, de la familia contra las mujeres, sino lamentablemente aún las mismas mujeres, ellas mismas se menosprecian al dejarse menospreciar, degradándose al perder su dignidad. Una persona, sea hombre o mujer, cuando pierde su dignidad lo pierde todo. Cuando una mujer se deja golpear, se deja mangonear, se deja ser un instrumento sexual, tal vez por los papeles, por una posición social, tal vez por miedo, en este caso, tal vez porque la amenazan de quitarle los hijos, y se deja menospreciar o pierde su dignidad. Un hombre que se deja mangonear por la esposa perdió su dignidad. Un hombre que se deja mangonear, se deja pisotear por su patrón, pierde su dignidad. Y cuando pierden eso, lo pierden todo. Ahora vemos cómo la mujer, cómo vemos aquí el ejemplo cuando Dios inclina la balanza con los menospreciados a favor para poner justicia. Aún así sean hombres, mujeres, niños, ancianos, viudas, los pobres y los enfermos. Dios siempre va a inclinar su oído a la oración cuando escucha a los menospreciados. En este caso dice, bienaventurados los misericordiosos porque alcanzarán misericordia. Cuando tú haces misericordia con la viuda, con el anciano, con el niño, con el pobre, con la mujer que está siendo pisoteada, Dios, en este caso Dios nos favorece al extender nuestra mano en misericordia. Cuando una mujer es vituperada por el marido, inclusive por sus hijos, Dios tarde que temprano traerá su justicia y no tendrá por inocente al culpable. También vemos en la Biblia el testimonio de Tamar, que aunque no aplaudimos su táctica, en este caso Tamar también está aquí en la Biblia, cuando Tamar se casa con un hijo de Judá. Cuando se casa con el hijo de Judá, está en el capítulo 38 de Génesis, vemos cómo Judá se une a una mujer cananea y por consecuencia, bueno, en este caso nacieron dice en el capítulo 38, versículo 2, dice, y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Sua, y la tomó y se llegó a ella, y ella concibió y dio a luz un hijo, llamó su nombre dice, concibió otra vez y dio a luz un hijo, llamó su nombre Onán, y volvió a concebir y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sela,
estaba en Kesir cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su prójimo, la cual se llamaba Tamar. Okay. Vemos como aquí la historia nos habla de que Tamar pues se casó tal vez enamorada, ilusionada, pero su esposo vemos de que él no quería darle descendencia. Bueno, en este caso dice que hizo lo malo delante de Dios y Dios mismo lo mató. Ahora, no sé cómo lo mató, tal vez una enfermedad, algo. Total que murió. Y Judá, hijo de Jacob, en este caso hijo de Israel, le dice a su hijo, dice, entonces Judá, versículo 8, dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó a los ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Bueno, más adelante vemos que Judá le dice a su nuera, dice, vete a la casa de tus padres, y entonces ahí espera hasta que mi hijo Sela se crezca para dártelo para que tengas descendencia. Bueno, pasó el tiempo y no se lo daba. Entonces llega el tiempo que muere la esposa de Judá y él va a visitar a un amigo, y ahí ve, cuando le dicen a su nuera, sabes de que ahí viene tu suegro. Ella se quita su vestidura de luto, entonces, o de viuda, entonces va y se viste como una prostituta, pero se cubre con un velo, total de que llega el punto en que ella negocia con Jacob, porque Jacob le dice que quiere llegarse a ella y le dice, ¿qué me darás? Y ya hacen el trueque y total que queda embarazada. Bueno, queda embarazada, después le dicen a Judá y le dice, ¿sabes de que tu nuera quedó embarazada? Entonces, ¿qué haremos? Bueno, hay que apedrearla y hay que quemarla. Pero bueno, conocemos la historia donde Tamar le manda las posesiones que ella le pidió a Judá para que ella se llegara como un anticipo. Entonces vemos cómo ella no solamente dice que Judá la perdonó y dice, no, eres más justa que yo porque ya mi hijo ha crecido y no te lo he dado para matrimonio, para que tengas descendencia. Porque una mujer sin descendencia iba a ser menospreciada, pero al tener un hijo ya elevaba su valor. Ahora, vemos de que esta mujer, ella buscó ser parte de la promesa de Dios de Abraham, que vendría, que más adelante es a través de esta mujer que iba a venir el Mesías, fíjense. Vemos cómo Dios usaba a mujeres aún que no fueran israelitas. Dice, vemos que ella no solamente ella quería descendencia, sino que ella había escuchado de la promesa que iba a tener, que tenía Abraham, y dijo, yo quiero ser parte de esa promesa. Y vemos cómo lo consiguió cuando, quedó embarazada y tuvo 2 hijos. Y de los 2 hijos, de uno de ellos iba a venir la descendencia del Mesías, que vendría el Salvador. Y Dios la usó a Tamar para engendrar de Judá a Fares, de donde proviene Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y ella era cananea, como también más adelante vemos de que era esta Rahab, también era cananea. Ella era una prostituta que huyó, que ayudó a los espías enviados por Josué, ya cuando llegaron a poseer la tierra prometida. Vemos cómo llega ahí con esta mujer. Llegan los espías en este caso fueron los espías que fueron enviados por Josué a Jericó para destruir la ciudad, y que más adelante se casó con Salmón y dio un hijo llamado Boz, quien se casó con Ruth, la moabita, quien fue abuela del rey David. Y David se casó con Betsabé,
madre del rey Salomón, de donde vendría más adelante Jesús de Nazaret. ¿Se fijan cómo Dios usó inclusive mujeres, inclusive de dudosa reputación, que eran menospreciadas? En el plan redentor de la humanidad, Dios siempre ha involucrado a la mujer como un instrumento para sus propósitos. No importa qué tan bajo has caído, mujer, qué tan pobre seas, qué tan sucia te sientas o te hagan sentir por tu condición física, social, económica, intelectual, ¿qué importa si el hombre te ha pisoteado con sus palabras? Que la misma vida en sus circunstancias te cachetee, que tus mismos padres e hijos te menosprecien. Dios siempre tiene un propósito para tu vida en Cristo Jesús. Recuerda que en Cristo Jesús ya no hay diferencia entre hombre y mujer. En 1 Corintios 1:25 dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Vemos aquí cómo Dios, aún de lo débil, Dios lo hace fuerte en Cristo Jesús. En lo insensato de Dios, Dios lo hace más sabio que lo sabio de este mundo. Y dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Bueno, hoy por hoy vemos mujeres que se destacan, por ejemplo, en el tiempo de los jueces, vemos como una mujer llamada Débora se destacó, y aún así el pueblo decía, cuando iban a guerra, ellos decían: si tú no vas con nosotros, no iremos. Ahora, el llamado para liderar al pueblo de Israel, y en este caso vamos a tomarlo ya como iglesia, es para el hombre, no para la mujer. Ahora, no trato tampoco de menospreciar a la mujer, porque Dios ha dado sabiduría y entendimiento, y que el llamado a la salvación es para los dos. Sin embargo, el liderar una iglesia, el liderar un país, el liderar una corporación, es para el hombre, no para la mujer. Ahora, no quiere decir que las mujeres no puedan hacer un excelente trabajo. Sí, yo no digo que no. De hecho, hay muchos países que se han levantado por la dirección de una mujer, pero quiero que vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Cuando, en el caso de la época de los jueces, cuando Dios permitió que una mujer se destacara, era porque no había un hombre que asumiera su responsabilidad, que se acercara a Dios para que clamara a Dios: envía obreros, no obreras. Jesús dice para orar al Señor que envíe obreros a la mies, no dice obreras. Cuando una iglesia es dirigida por una mujer, en este caso, por ejemplo, mi esposa sabe que el día que yo muera, ella podrá estar en este caso 1, 2, 3 semanas, mientras que se levanta un pastor o envían a un pastor. Pero la dirección no debe de ser de una mujer, porque el llamado es para el varón. Por eso la Biblia está dirigida con un lenguaje bíblico para el varón, no para la mujer. La mujer va a aprender del marido. Ahora, no pretendo ser machista en esto, no, es lo que Dios estableció, de que el llamado, por eso nos puso como cabeza. Cuando en el matrimonio es la mujer la que manda, está fuera del orden de Dios. Es el hombre el que es la cabeza del hogar. En este caso también, cuando una corporación está siendo guiada por una mujer, tal vez sí puede tomar muchos puntos a favor, porque es más sensible. Sin embargo, también puede ser más fácil de ser engañada. Hay muchas corporaciones que han crecido porque están dirigidas por mujeres, sí, pero ¿a costa de qué mujer estás llevando, en este caso, tu corporación? Porque ya no haces lo que Dios te mandó a hacer. Dios no te va a pedir cuentas, cuántos títulos tienes, cuántas de banco tienes. Te va a preguntar por tus hijos, por tu esposo, que eso está desde el principio, y tenemos que volver a las sendas antiguas. Ahora, lamentablemente, cuando una
una mujer dirige una iglesia, cae en un desorden. No me vean feo, ¿eh? Es lo que Dios estableció. Esta debe de ser dirigida por el varón. Y esto mi esposa lo sabe también. Yo no soy eterno. ¿Qué si ya el pastor ya no está aquí la semana que entra? Bueno, pues Dios va a enviar a alguien. O va a levantar aquí un varón. Es todo, hermanos. Pero, y es lo que debe de hacer. La iglesia no se sostiene en los hombros de un hombre. Vemos cómo nos enseña que dice que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio. Ahora, recuerden esto, de que Dios, primero tenemos que entender, en este caso las mujeres, que Dios no nos salvó no te salvó por ser la más bonita, la más inteligente, la más fuerte o la más rica, sino porque son pecadoras. Amén. ¿Sí? Paz de Cristo, hermanos. Amén. En este caso, quiero que usted lo entienda, de que no la salvó usted porque se sienta más. La Biblia me está diciendo que de lo más necio, de lo más vil, nos sacó a los dos. Porque la bendición es para los dos, pero también las condiciones que nos dice de dónde nos sacó, no solamente al hombre. Al hombre es más dirigido. ¿Saben por qué la Biblia es más dirigida al varón? Porque son los más necios. La mujer le hizo en una condición más sensible a la voz de Dios. Es por eso que las iglesias están más llenas de mujeres que de hombres. Yo doy gracias a Dios por esta congregación que ha depositado en mis manos, porque veo familias. Porque hay iglesias que están llenas de puras mujeres. Y eso es... doy gracias a Dios por esta congregación que Dios me ha dado. Ahora, en la cultura judía del primer siglo, por lo general trataban a la mujer como ciudadana de segunda clase y tenían solo algunos derechos que los hombres tenían. Pero Jesús cruzó las barreras, esas barreras de ideología, restituyendo a la mujer, restituyendo la posición de la mujer como al principio de la creación, bendiciéndola con la salvación al igual que al hombre, sin cambiar su orden establecido en el matrimonio. Miren, lamentablemente nos enseña Pablo de la iglesia de Corinto cómo estaban en un desorden en la iglesia de Corinto. Y ahí le dice, la mujer calla en la congregación. ¿Por qué dice eso? ¿Acaso Dios prohíbe que la mujer pueda predicar, pueda enseñar, pueda dirigir? No. Déjenme le explico esto. La mujer, en la cultura de los corintios, era de Grecia, donde se había gestado ese pensamiento que a la mujer, cero a la izquierda, la mujer, una ciudadana de segunda clase. Sin embargo, cuando la mujer escucha de que no hay diferencia entre hombre y mujer y que ellas pueden alcanzar la salvación a través de Cristo Jesús, ellas, es como, mira, déjenme pongo un ejemplo y espero que no se ofendan. Cuando bajas de la sierra a una persona a un indígena, y no por menospreciar a los indígenas, simplemente porque no han tenido una educación, no han ejercido una carrera militar, una carrera en la academia de policía, pero les das una placa, les das una pistola y les das una macana, ¿qué es lo que va a hacer? Va a usarlo en un desorden, porque no ha sido instruido o instruida. En este caso, a la mujer, cuando se le dice, ya eres igual que el varón, ellas alzaron su cabeza, porque en este caso, recordemos que las consecuencias del pecado era de que el hombre se iba a enseñorear de la mujer, y la mujer iba a alzar su cabecita, entonces ya soy así, y empezó de una libertad en Cristo, cayeron a un libertinaje. Y ahí ya hubo un desorden también. Por eso Pablo le dice, no, la mujer calle. Pero vemos que también en el libro de Hechos, vemos cómo Dios habla de las mujeres que profetizaban. También vemos cómo Dios usó a Priscila y Aquila, a un matrimonio, a una mujer, inclusive enseñar a un varón, como a Apolos. También vemos cómo Dios usó a mujeres como instrumentos para que llegara el evangelio, inclusive para Europa.
Vemos cómo a través de la mujer Dios no hizo excepción de personas entre hombre y mujer. Sin embargo, cuando la mujer empieza se ha liberado un liberalismo femenino y cayeron en un desorden. Cuando ya la mujer quiere hacer trabajos que le corresponden al hombre. Cuando tú ves a una mujer con herramienta aquí, un casco y lentes y se pone ahí a taladrear, ahí a hacer cosas que le corresponden al hombre, no a la mujer. Cuando tú ves a una mujer que está en el ejército, ese no es un trabajo para una mujer, porque el instinto del ser humano, en este caso del hombre, también es de proteger a las mujeres, a los débiles, por el simple hecho de que es mujer, de que es un niño. Pero cuando, en este caso, cuando una mujer está ahí al frente de combate, no puede el hombre inclusive desobedecer órdenes para ir a proteger por su instinto que tiene como hombre de proteger, y puede perder una guerra. Cuando una mujer está, miren, no dudo de la habilidad y capacidad que la mujer tiene para hacer ciertos trabajos. En mi caso me gusta cocinar y no se me caen los pantalones, o hacer cosas que planchar, pues me plancho mi ropa. Pero eso no estoy diciendo de que la mujer me gobierne, no, de ninguna manera. Soy así como ella me ayuda, idónea, yo también le ayudo. Si tú no le ayudas con tus hijos, que son tus propios hijos, también estás en un desorden. Porque hay veces que saturamos a la mujer con trabajo y trabajo, fuiste, trabajaste, pero el trabajo de la mujer es de todo el día, desde la mañana hasta que se va a acostar con los niños. Ya tú llegaste, prendiste la tele, te pones a ver ahí y quieres que te pongan tus papitas y tu Coca-Cola. No. Podemos ayudar, podemos ya, así en esa libertad que tenemos, cuando hay una comunicación, confianza y un respeto, de que el hecho de que yo me ponga a lavar los trastes, eso no me degrada a ser menos que tú, en este caso con la mujer. No, hermanos. No, si estás viendo con un niño aquí dándole la mamila, planchando y dándole vuelta a la cacerola, hello, 2 más 2 son 4, ayúdale, amén. Y esos varones se quedan callados. De hecho, estoy viendo unos cuantos, vas a ver. Ahora, pero ese es el punto, hermanos. El problema cuando la mujer, después de que entiende de la libertad en Cristo, se van al otro lado, al otro extremo. Cuando viene un feminismo, una ideología de las mujeres pueden hacer esto, yo soy dueña de mi cuerpo, yo puedo hacer esto, puedo hacer aquello. No, caes en un desorden. Amén. Dice, ay, pastor, primero nos eleva y luego nos baja. Nos eleva y luego nos baja. Ese es el punto, de que entendamos. Vemos cómo Jesús habla con una mujer. Voy a tomar ejemplos de la Biblia, y eso nada más son algunos ejemplos porque se me ha ido el tiempo. Vemos cómo Jesús habla con una mujer samaritana, y aún sus discípulos se sorprendieron que hablaba con una mujer. En el Evangelio de Juan capítulo 4 nos enseña que Jesús, cansado del camino, llegó ahí a un pozo y quiso tomar agua, y se acerca a una mujer samaritana y le dice, mujer, dame de beber. Y ya empieza la conversación, pero vemos cómo en este caso Jesús, después de manifestarse como el Mesías con esta mujer, la mujer dice que, ¿cuál era el propósito de ir al pozo? Sacar agua, ¿no es cierto? Y llevaba un cántaro. De hecho le dice, ¿cómo puedes sacar tu agua si no traes cántaro? Le dijo a Jesús. Y Jesús le dice, ay mujer, si tú supieras quién te pide de beber, tú le pedirías que te diera de beber. Dice, tú no tienes ni cántaro, ¿cómo vas a sacar agua? Pero después que le dice, yo soy el Mesías, yo soy el que estaban esperando. Y cuando se manifiesta ella, dice la Escritura que, y la mujer, dejando el cántaro ahí, fue ¿a qué? A predicar el Evangelio. Y dice, y que todo el pueblo la escuchó, y que todo el pueblo vino a Jesús. Dice, todo el pueblo. Dios usando una mujer como un instrumento, en este caso es como una cachetada de guante blanco para el hombre cuando no hace lo que debe de hacer. Y levanta a veces mujeres en las congregaciones. Pero el trabajo era para 12 discípulos. Y por eso los discípulos se sorprendieron. Está hablando, y es samaritana.
pero le estaba enseñando, le estaba dejando principios a los discípulos de que la mujer tenía capacidad para ir a predicar el evangelio. Fue la primera mujer que nos dice la Biblia que predicó el evangelio, las buenas nuevas, y dice que vino todo el pueblo decía, ahora no solamente creemos por lo que ella nos dijo, sino porque hemos visto, hemos oído. Vemos cómo Jesús no usó como la primera evangelista predicando a todo un pueblo. ¿Dónde están esas mujeres el día de hoy? ¿Cómo se sentiría esta mujer que ya había tenido 5 maridos y que estaba en una relación ilícita? Ahora, ¿por qué tendría 5 maridos? Bueno, a través de su caminar, ¿no? Su historia. Dice, porque 5 maridos has tenido. Quiere decir que uno primero, luego otro después, y luego otro después. Obviamente que también había un problema en ella. Pero sin embargo, podemos entender a través de la cultura de esos tiempos cómo la mujer era menospreciada. Inclusive los fariseos, los escribas vinieron y le preguntaron a Jesús, le dijeron, ¿es lícito dar carta de divorcio a la mujer por cualquier causa? Pues que se te quemaron los frijoles y ahí te vas, y ya la dejaban, y luego otro la tomaba, y luego otro la tomaba. En este caso vemos cómo a esta mujer la estaban rasgando por dentro, estaban acabando con su corazón por ser menospreciada, pero lo peor de todo es de que ella misma tal vez estaba menospreciando, pues ya el que me toque, pues ya aquí por acá. Y muchas mujeres se degradan perdiendo su dignidad, enseñando su cuerpo, tal vez alzándole más, enseñando más, degradando, perdiendo su dignidad como mujeres, como obras perfectas de Dios. ¿Para qué? En este caso vemos cómo la mujer se ha degradado también, pero también ha sido por culpa de los hombres que hemos pisoteado a la mujer. Jesús perdonó a una mujer adúltera. En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 9, dice esto, donde note que Jesús no la condenó cuando le trajeron a una mujer que la habían encontrado en el adulterio, en el mismo acto del adulterio. Pero la ley decía que tenían que traer a los dos, pero nomás trajeron a la mujer. Y le hacen la pregunta a Jesús, ¿tú qué harías? La ley dice que la apedreemos, ¿tú qué harías? Jesús les dice, el que esté limpio de pecado, arroje la primera piedra. Y vemos la escritura, nos dice que, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia. Ahora, ¿cuál era el pecado? El adulterio, ¿cierto? Por su conciencia salió uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. ¿Qué significa esto? Herencia, enseñanza. Lo que yo le enseño a mi hijo. Como tú trates a tu esposa, tus hijos van a tratar a su esposa. Y así se la van a llevar. Y lo peor de todo es de que las hijas, al escuchar ese menosprecio que le tiene el esposo o la esposa, entonces de ahí surge todo esto. Cuando ya después la mujer se siente obligada, en este caso es que mi marido no le hace que ande con otras, no le hace que llegue tarde, no le hace que llegue borracho, ahí subyugar a la mujer. Estoy hablando en la historia, porque hoy por hoy vemos que los papeles se han cambiado. Ahora, esa no es generalizar. Vemos cómo dice que saliendo uno a uno, comenzaron desde el más viejo hasta los postreros, enseñando. ¿Qué es lo que estaban aprendiendo los más jóvenes? Lo que hacían los grandes. ¿Y cuál era el pecado? El adulterio. ¿Y cómo alguno podría aventar la piedra si estaba siendo acusado por su conciencia lo que había hecho? Y no pudieron. Y vemos cómo dice, y que solo Jesús y la mujer que quedaron solos, y la mujer que estaba ahí en medio. Ahora con Jesús, por eso te pregunto, mujer, ahora ya es la pregunta, en Cristo Jesús, ¿quién te condena, mujer? ¿Quién te condena? En Cristo Jesús. La Biblia nos enseña en Romanos capítulo 8, cómo dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios?
Dios es el que justifica. Ahora, la Escritura nos dice, Pablo está enseñando ahí en Romanos, Dios es el que justifica. Sin embargo, vemos que Jesús fue el que justificó. ¿Por qué? Porque Jesús era Dios. Jesús es Dios. Vemos más adelante también otra historia donde Jesús permitió que una mujer pecadora ungiera sus pies con perfume y con sus lágrimas, enjuagándolos con sus cabellos, mostrando un arrepentimiento genuino y una gratitud que el fariseo no tenía, y que Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Cuando Jesús fue invitado por un fariseo llamado Simón, si no me equivoco, le dice, cuando viene esta mujer y se da cuenta, llega y rompe tal vez el silencio ahí o la paz que en ese momento estaba, pero ella llega y se postra delante de Jesús, derrama un alabastro de perfume, pero también dice que con sus lágrimas enjuagaba sus pies y con sus cabellos lo limpiaba. Vemos que aquí esta mujer estaba mostrando humildad, estaba mostrando una sencillez. ¿Por qué? Porque la mujer es sensible a la voz de Dios. Y vemos como también el fariseo que estaba ahí, todo ahí puesto, ¿y qué? Si este fuera profeta, sabría quién nos está tocando. Una mujer pecadora. Y Jesús, dice el Evangelio, dice que Jesús, conociendo los pensamientos del fariseo, le dijo: Simón, dime una cosa. Y le narra una parábola donde enseña que aquel que pecó mucho, se le perdonó mucho, va a amar más. Pero todo aquel que se siente: no, yo no soy tan pecadora, yo no soy tan pecador, yo no soy tan esto, no has entendido de la salvación. Tienes que entender de dónde te sacó el Señor, de lo más vil y despreciable de este mundo. Hasta que no entiendas esa condición en la que estábamos, no vas a avanzar. Dios hizo a la mujer sensible a la voz de Dios y la hizo tierna para amar y de una forma especial a los hijos, pero también la hizo fuerte para defenderlos. En una ocasión yo estaba viendo en un documental de esos de Discovery Channel, donde habla de los animales, y hablaba de la época cuando los osos se despertaban y bajaban de la montaña para venir a comerse el salmón, que era el tiempo donde el salmón del mar iban a las aguas de los ríos y ahí ellos comían. Pero a veces como que se tardaba, ya descendían por el hambre y estaban desesperados. Y si veían a la hembra, en este caso, vamos a decir a su esposa, para entender, y veía el cachorrito, era tanta el hambre de que el macho podía comerse a su hembra. Pero en este caso, la hembra, aunque fuera más chica, defendió, yo viendo el documental, con garras a su cachorro, a su osito. Mira, la mujer puede soportar, hay veces de que puede soportar el menosprecio del esposo, los maltratos, pero no le toques a sus hijos, porque ahí sí sale la osa a defender a sus cachorros. Sin duda Dios capacitó a la mujer con sabiduría, inclusive para ayudar a su propio marido, aconsejándolo como ayuda idónea, inclusive ayudándole de él mismo. Lamentablemente hay veces que la mujer se siente menospreciada y menos valorada, no solo por los que la rodean, sino también por ellas mismas. Porque han acuñado en sus corazones y en su mente un pensamiento de bajo autoestima, y el enemigo ha alimentado ese pensamiento para que no entiendas quién eres delante de Dios como creación. Si no sabes el valor delante de Dios como mujer, solo mira la cruz y te darás cuenta que Dios invirtió en ti a su propio Hijo para salvarte de la condenación. Y es Jesús
quien rompe los prejuicios de la sociedad, inclusive de la misma mujer, para restaurarla y decirle: ¿quién te condena, mujer? Podemos entender, en Cristo Jesús son hechas nuevas todas las cosas. En Cristo Jesús somos criaturas nuevas. No trato de parecer un machista, pero tampoco pretendo de que la mujer se siga menospreciando por su condición. Basta una conversación con Dios para que caigan las escamas de la incredulidad, como a Sara. Cuando ella dudó, pero tuvo una conversación con Dios. ¿Hay algo imposible para Dios? Mujer, ¿hay algo imposible para Dios? Tal vez tú has venido con necesidades, con problemas. Tal vez tú has venido pidiéndole a Dios que cambie a tu marido. No que te lo cambie por otro, que cambie a tu marido. Bastó una conversación con Dios y Sara se le cayeron las escamas de la ignorancia, de la incredulidad, y creyó, y su fe fue fortalecida. Basta unas palabras para conocer al Mesías, como la samaritana, estando ahí en el pozo, para que entiendas de que Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Que la hora viene y la hora es cuando Dios, que no será ni en este monte ni en aquel lugar, sino Dios busca en cualquier parte. Aquí en esta iglesia, en la iglesia de la esquina, en cualquier iglesia, ahí en el trabajo, ahí en tu casa, busca mujeres que le adoren en espíritu y en verdad. Basta con tan solo tocar el borde de su manto para ser sanada, dijo una mujer. Y Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. Basta con creer que Jesús, como creer que Él es la vida y la resurrección, y aunque estén muertos, vivirán, le dijo a María, hermana de Lázaro. Basta con venir a buscar para saber que Él no está muerto, que la tumba está vacía. Fue a una mujer a quien se le apareció primero, a Magdalena. Vemos cómo en los estereotipos de los hombres, cuando Dios dio la promesa a través de Cristo en el Antiguo Testamento, anunció el nacimiento de Sansón, se le apareció una mujer, no un hombre. Vemos cómo el hombre se sorprendió cuando escuchó que su esposa había tenido una conversación con un ángel que le estaba anunciando que iba a nacer, siendo ella estéril, iba a nacer un niño y que iba a ser nazareo y que iba a salvar a su pueblo. Pero el hombre dijo: ¿por qué vino contigo y no vino conmigo? Vemos el estereotipo de los hombres cuando: ¿por qué Dios no me llamó a mí primero que a ti? Dios llamó primero a mi esposa que a mí, a la salvación. Pero fue a través del testimonio de ella que yo vine a conocer al Señor. Sin embargo, también tenemos que mencionar que la restauración de la mujer en Cristo Jesús, el hombre ha ido cambiando su forma de pensar en cuanto al machismo, pero también la mujer ha cambiado de esa mujer sumisa a una libertad, cayendo en libertinaje, saliéndose del orden de Dios, queriendo tomar el papel de la cabeza del hogar, y cae en el desorden satánico. En Romanos 12:3 dice esto: dijo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el
que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. De que la mujer no se sienta más, pero tampoco te sientas menos. De que el hombre no se sienta más, pero tampoco eres menos. Tenemos que volver a las sendas antiguas del matrimonio, y eso es en el Edén, cuando Dios bendijo el matrimonio. Jesús ha restaurado la posición de la mujer, dándole el valor que se merece, para que ella misma se valore como criatura nueva, mostrando que conoce a Jesús y se vuelve más mansa y humilde de corazón, y por ende aprenderá a sujetarse a su marido. De nada serviría venir aquí y no entender el propósito por el cual Dios nos trajo. Dios nos habla a cada uno de nosotros, como hombres y como mujeres. Pablo nos enseña en Efesios, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Pero Dios ha quebrado un corazón duro y ha puesto un corazón sensible en Cristo Jesús. A las mujeres les dice: a las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y vemos que aquí en la encomienda que le da a la mujer y al hombre, no se la dice primero al hombre, se lo dice primero a la mujer. Pedro enseña, en primera de Pedro, enseña más adelante, dice que las mujeres pueden atraer a sus maridos a través del ejemplo, de la conducta de ellas, para que ellos se conviertan al Señor. ¿Por qué? Porque la mujer, Dios puso un corazón sensible a la voz de Dios. La mujer entiende más a Dios porque Dios nos creó. Y en Cristo Jesús, dice Jesús, yo salí de Él. Nos muestra el corazón de un padre, pero también nos muestra el corazón de una madre. Por eso son más sensibles las mujeres a la voz de Dios. Vemos cómo le dice a la mujer, a las casadas, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Quiere decir que en todo lo que demande la palabra de Dios, como esposa, como hermana, como mujer, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La encomienda a la mujer es sujeción. La encomienda para el hombre es amarla. Pero es que no me hace lonche, pero es que no me da, pero es que me regaña, es que... Al hombre le dice, ámala. El amor no está sujeto, dice que el amor no es jactancioso, no busca lo suyo. Todo lo puede, todo lo soporta, simplemente amarlas. Es todo. Y Dios hará la obra en ella. Y Dios hará la obra en él cuando ella se sujeta a él, sujetándose a Dios. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y carne de sus huesos. Y carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo con respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Dios quiere restaurar a la mujer, pero déjate restaurar, mujer.
Pongámonos de pie. Gracias.